Todos con video y con audio. Muy bien, ¿cómo están? Bien, profe, gracias. Bien, profesor, gracias. ¿Sí? ¿Listos Bien, para profesor. clase? Qué bueno. ¿Listos para clase? Sí, profe. Michelle Rodríguez, ¿aún no puedes conectar tu video? Profesor, yo le había solicitado por correo si Sí, podría. sí. Ujú. Ajá. Pero aún no puedes. No. Ok, está bien, Michelle. Los demás. Kevin. Muy bien. Estoy admitiendo a más de sus compañeros. Un momentito. Muy bien, pues ya vamos agarrando ritmo en nuestro curso, ¿no? Ya vamos orientando las cosas hacia donde queremos. ¿Y qué queremos? Pues llegar al final a analizar sistemas. Es lo que queremos y ya vamos agarrando ese caminito. Por lo pronto estamos en señales, estableciendo cosas bien importantes para nuestro curso. Muy bien, voy a quitar mi video para empezar a compartir pantalla. Bien, comparto pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Señales importantes. Sí, profesor. Discretas. ¿Sí? Ok. Vamos a repasar. Porque son conceptos bien importantes para nuestro curso, los que la clase pasada establecimos cuando iniciamos nuestro estudio de señales importantes en el dominio del tiempo discreto. Señales que vamos a llamar en nuestro curso señales discretas o secuencias. Va a ser lo mismo. De forma abreviada, señales discretas. O nada más secuencias. ¿De acuerdo? Y comentábamos la clase pasada que una señal discreta o secuencia se puede obtener a partir de una señal analógica como pues muestreando la señal analógica. ¿Y qué significa esto? Muestrear significa tomar valores de amplitud de la señal analógica a tiempos equidistantes, a tiempo t, al tiempo 2t mayúscula, al tiempo NIT, donde esta NI es entera. ¿De acuerdo?
al tiempo t, que es el periodo de muestreo. Estamos muestreando cada t segundos, cada 2t, cada nit segundos. Entonces, importantísimo lo siguiente. A partir de una señal analógica que está descrita en el tiempo continuo, t pertenece a los reales, y que denotamos con paréntesis redondos, generamos una señal de tiempo discreto, como tomando valores de amplitud a los tiempos n, que pertenece a los enteros, por t mayúscula, ¿verdad? Por ejemplo, x de t evaluada a t igual a 0, este valor de amplitud, x de t igual con t mayúscula, n, esta n que está aquí, n igual a 1, ¿de acuerdo? X de t evaluada a 2t mayúscula, n igual con 2, y en general, x de t evaluada en nit, ¿de acuerdo? N igual con ni, es decir, a partir de la señal analógica que se ve en esa curva negra de color negro, generamos x de n con valores de amplitud de x de t y removemos la dependencia de t, es decir, esta n es únicamente muestra 0, muestra 0, muestra 1, muestra menos 1, muestra 2, muestra menos 2, etcétera, esta n. Aquí en x de n ya no está en forma explícita t, sino únicamente n. N es un entero. Pero obviamente sabemos que n igual a 0 se relaciona con el tiempo continuo igual a 0. N igual a 1 con t mayúscula. N igual a 2 con 2t. ¿De acuerdo? Muy bien. Y además esta señal discreta o secuencia la denotamos con x paréntesis cuadrado. Paréntesis cuadrado. Entonces, vamos a respetar esa notación. Señal analógica, paréntesis redondo, t, variable real. Señal discreta, paréntesis cuadrado, n, variable entera. Muy bien. Estoy admitiendo más de sus compañeros. De tal forma que les comentaba la clase pasada que la señal discreta se puede ver como un vector. Vean, puntos suspensivos a la izquierda de x de t evaluada en t igual a 0 significa valores de x de n para n negativas. Aquí empecé con x de 0, es decir, x de t evaluada en t igual a 0, me da x de 0, valor de amplitud de la señal de tiempo continuo al tiempo t igual a 0, me da para la muestra 0. Para t igual a t me da la muestra n igual a 1, esto es x de 1, x paréntesis cuadrado 1, que es el valor de amplitud al tiempo t igual a t mayúscula, etc. Como ejemplo tenemos esta señal discreta donde, vean, pues sí, está tiempo discreto 0, n igual a 0, n igual a menos 1, n igual a menos 2, 1, 2, ni. Y en forma vectorial, x de n es igual a puntos suspensivos, estos de aquí, para n es menor que 2. Para n igual a menos 2 tengo una amplitud de 2, para n igual a 0, una amplitud de 1.5, para n igual a 2, una amplitud de 1.7, para n igual a ni, una amplitud de 1. Pues sí, efectivamente, una señal discreta es un vector, ¿verdad? Una señal de corazón ya discreta va a ser ¿me escuchan? Se cortó, ¿verdad? Sí, se cortó, sí, sí. Se cortó. Si tengo problemas, voy a subir por mi teléfono
y me conecto con el teléfono. Voy a intentar pues, seguir con mi sistema que tengo contratado, que me ha estado dando problemas, pero voy a tratar de seguir, si no, subo por mi teléfono. ¿De acuerdo? Entonces, un poco de paciencia, un poco de paciencia. Sí, me di cuenta que se cortó. Entonces, estaba comentando que finalmente nuestra señal de tiempo discreto es un vector. ¿De acuerdo? Muy bien, déjenme compartir porque ya cuando Zoom me hace eso, deja de compartir. Ahí estábamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Perfecto, excelente. Muy bien, entonces, punto importante, lo que acabo de decir, cómo se genera una señal de tiempo discreto a partir de una señal de tiempo continuo. ¿De acuerdo? Hasta este nivel voy a dejar ese concepto de pasar de una señal analógica a una señal de tiempo discreto. Próximo curso ya les comenté que vamos a establecer teóricamente lo que se conoce como el teorema de muestreo, que ahí formalizo lo siguiente. T es el periodo de muestreo. El inverso de T es la frecuencia de muestreo. Y en el próximo curso formalizamos que si T se selecciona adecuadamente, ¿qué significa seleccionarlo adecuadamente? Pues el teorema de muestreo del próximo curso nos va a decir cómo seleccionar esa T mayúscula. ¿Para qué? Para que si estamos con una señal de tiempo continuo, como una señal de corazón, importantísima para nosotros, pues queremos pasar a una señal de tiempo discreto, sí, pero sin perder ninguna información de la señal de corazón, ¿verdad? Imagínense que pierda información del complejo QRS, pues no, ya no sería una señal de corazón fiel de la señal analógica, ya sería una representación adecuada de mi señal de corazón. Entonces debemos seleccionar esta T mayúscula de tal forma que aseguremos que no se pierde información de la señal analógica al pasar a una señal en muestras, a una señal distinta. Eso se puede demostrar teóricamente. Próximo curso. Y les comentaba la clase pasada, ¿y por qué no lo hago este curso? ¿Por qué no les demuestro de una vez aquí el teorema de muestreo? Porque me hacen falta elementos. El próximo curso establecemos más Fourier y ya como a la tercera parte del curso les digo, sí, con todo lo que ya desarrollamos, ¿qué creen? Ahora sí vamos a establecer el teorema de muestreo. Por eso dejamos ese teorema de muestreo para más adelante. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Excelente. Al igual que con señales analógicas, con señales discretas también tenemos señales importantísimas para nuestro curso. La clase pasada iniciamos con establecer la secuencia impulso unitario. La secuencia impulso unitario. Que a diferencia de la delta de Dirac, que es en el tiempo continuo, aquí sí está bien definida. Es decir, no hay duda. No se complica demasiado. Delta de n es igual a 1. Delta de n para 1. De esta gráfica necesita Valeria. ¿Cuánto vale delta de n para n igual a 1.5? Ok. Le preguntaba a Valeria que cuánto vale delta de n de esta gráfica que está aquí mostrada para n igual a 1.5. No tiene valor porque es discreto. Ajá, sí. Argumenta un poquito más, Valeria. Sí es discreto. ¿Por qué? Danos más información, Valeria.
¿Qué significa que sea discreto? Que solo puede tomar números enteros. Sí, sí, que la variable independiente n, es una variable entera. No puedo tener 1.5 o algún otro fraccionario, ¿verdad? No puedo. Tiene que ser un valor entero. Entonces, eso que les quede claro. No, si la pregunta, ¿cuánto vale en 2.3? Pues no, la pregunta no es correcta porque estamos hablando de señales discretas donde la variable independiente es una variable entera. Muy bien. Esa es la definición de delta D. ¿Cuál es la importancia de delta D? La clase pasada partimos de una señal XDN como la que está mostrada en pantalla, que en forma vectorial la tengo escrita aquí. Para n igual a 0, 3, para n igual a 1, 2, para n igual a 2, 0, para n igual a 3. De una vez aquí les doy la siguiente información. Este 0 que está aquí, ese 0 sí es parte de la información de XD. Los ceros que ya van a estar a la derecha de la última muestra diferente de 0, que en este caso es la muestra 3 y la 1, ya no dan información de la señal XN. Le puedo aumentar aquí 1.000.000 de ceros y es la misma señal. Ya no da información. Pero este 0 sí me está diciendo, tu señal XN se comporta de esa forma. ¿De acuerdo? Estos ceros, a partir de la primera muestra diferente de 0, o a partir de n igual a 0, hasta la última muestra diferente de 0, si hay ceros en medio, en el inter, esos ceros sí representan información de mi señal. ¿De acuerdo? Poco a poco vamos a ir entendiendo esa parte. Muy bien. De esta señal, ¿qué hicimos para establecer la importancia del impulso interno? Esa señal XDN la descompuse en 4 señales. Desde la primera muestra diferente de 0, que es para n igual a 0, hasta la última muestra diferente de 0. Es decir, de la muestra 0 a la muestra 3. ¿De acuerdo? Donde para la muestra 0 me queda esta señal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esa señal, ¿cómo la interpretamos? Ah, pues de acuerdo a la definición de delta de n, pues sí es delta de n, pero multiplicada por una amplitud 3, ¿verdad? Vean, esto es importante para lo que sigue. Esta 3, ese 3, es una constante, es la constante que multiplica delta de n. Eso es importante ahorita que llegamos a la fórmula que queremos llegar. Muy bien, ahí está la primera señal que se origina. Segunda señal, esta de aquí, con ese impulso. Ah, pues es un impulso recorrido A, o recorrido A, una muestra hacia la derecha, es decir, es delta de n menos 1, ¿verdad? Delta de n menos 1, ese de aquí. Pero multiplicada por una constante de valor 2, que le da la amplitud adecuada. Este 2 es una constante. Muy bien. Luego tengo la muestra 0. Sí, pues es x3n es igual con ceros. Todos ceros. Y la última señal, x4dn, la generamos con este impulso. Pues ahí sí es una delta de n recorrida. ¿Cuántas muestras? 3 muestras hacia la derecha, ¿verdad? Entonces x4dn es igual con delta de n. De tal forma que si
sumamos en forma vertical x1 de n hasta x4 de n, pues llegamos a x. ¿Alguna pregunta de esa descomposición? ¿No? Perfecto. Aquí está, ¿no? X de n es igual con eso. De tal forma que, sin considerar x3 de n, que es 0, pues también lo pude haber considerado, no pasa nada. La señal x de n la puedo representar como 3 veces delta de n, más 2 veces delta de n menos 1, más delta de n menos 3. ¿De acuerdo? ¿Les queda duda de esta ecuación? ¿No? Perfecto, excelente. Que esta ecuación la puedo representar con una sumatoria. X de cada valor de la señal x en n es igual con una sumatoria k igual a 0 hasta 3 de x de k. ¿Quiénes son las x de k? 3, 2, 1. Son las constantes. Por eso hace ratito les estoy enfatizando constante, 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 constante. Estas x de k son constantes. Delta de n menos k. ¿Quién es el delta de n menos k? Pues es el impulso recorrido a k muestras. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? Pues depende del signo de k, ¿verdad? Si k es positiva en esta ecuación, pues es k muestras recorrida hacia la derecha. Si k es negativa, es k muestras recorrida hacia la izquierda, ¿verdad? Depende del signo. Para este ejemplo, entonces nos queda desde k igual a 0 hasta 3. Vamos a comprobarlo. X de, desarrollamos la sumatoria, ¿qué nos da? X de 0, delta de n, para acá igual a 0, ¿no? Para acá igual a 1, x de 1, delta de n menos 1. Para acá igual a 2, x de 2, delta de n menos 2. Para acá igual a 3, x de 3, delta de n menos 3. ¿Quién es x de 2? 0. Entonces desaparece este término y entonces llego a esta ecuación que tengo aquí arriba. Sí, sí, es cierto. Entonces, efectivamente, esta sumatoria me representa lo que tengo aquí arriba. ¿Sí? Ok. Muy bien. De tal forma que se puede generalizar este resultado. Ustedes podrían generar otra señal x de n y hacer el mismo procedimiento y darse cuenta de lo siguiente. Cualquier señal discreta x de n se puede representar como la sumatoria, o es decir, la suma, desde k igual a menos infinito hasta infinito. ¿De quién? De impulsos recorridos y ponderados por esas constantes. X de k son constantes. Estas x de k, ¿a quién corresponden? A estos valores, 3, 2, 1, etc. 0. Son constantes. ¿De acuerdo? Eso es, ese resultado que están viendo en pantalla, fundamental para nuestro curso, créanme, fundamental. Porque les comenté la clase pasada. Ese resultado, cuando lleguemos a sistemas, lo vamos a meter como señal de entrada. Y eso precisamente es el primer intento de meternos al sistema para decir, bueno, entonces, ¿qué tiene adentro ese bloque que llamamos transformación? Más adelante lo hacemos. Entonces, recuerden esta fórmula. Más adelante la usamos y recuerden, estas x de k son constantes. La sumatoria va sobre k, sí, pero el tiempo discreto es n. El tiempo discreto es esta n, no es k. ¿Alguna pregunta de esa ecuación? ¿No? Ok. Muy bien. Ya la avanzamos. Si alguien tiene dudas, no se quede con dudas porque ese material es fundamental, es importante. Si no hay dudas, me sigo. Escalón unitario. También aquí está fácil. U de n es igual a 1
para n mayor o igual que 0, 0 en otro caso. Está fácil, ¿no? U de n. Muy bien, vamos a aplicar lo que establecimos de cómo se genera una señal discreta o secuencia a partir de una señal de tiempo discreto. U de n es la versión discreta de U de t, ¿verdad? Donde esta U de t la muestreamos a tiempos t igual a nt. En esta gráfica que estoy señalando, en negro está U de t, la señal analógica, la señal de escalón unitario analógica, ¿verdad? ¿Qué hacemos para generar la señal discreta, la que tengo del lado izquierdo? Tomamos muestras a menos t, a menos 2t, etcétera, a t igual con 0, me da 1, a t igual con t mayúscula, me da 1, a t igual con 2t, me da 1, y entonces de esta señal ya discreta formamos U de n. U de n, vean cómo queda. Me queda muestra 1 asociada con t mayúscula, muestra 2, muestra 3, etc. Esa es la señal discreta a partir de la discretización de U de t. ¿Por qué no lo hice con la señal de impulso unitario? Debido a la definición de la delta de Dirac, por eso. La delta de Dirac, recuérdense cómo se define el área o la curva, eso no es cierto. Ahí no se puede. Sí, por eso no lo hice. Muy bien. Ejemplo. Graficar x de n igual con U de n menos 2. ¿Cómo definimos a U de n menos 2? U de n menos 2 es igual con 1 cuando el argumento n menos 2 es mayor o igual que 0, ¿verdad? Eso ya lo hemos practicado. Quiere decir que es igual a 1 para n mayor o igual que 2. Y 0 en otro caso. Es decir, U de n menos 2 no es otra cosa que un corrimiento de dos muestras ¿de quién? De U de n. Ahí está, un corrimiento, dos corrimientos. Esa es U de n menos 2. ¿De acuerdo? Está fácil, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes me dicen, ¿eh? Ejemplo. Graficar U ahora de menos n menos 2. Mismo procedimiento. U de menos n menos 2 es igual a 1 cuando el argumento que es menos n menos 2 mayor o igual que 0. Significa que menos n mayor o igual que 2 y esto implica que n menor o igual que menos 2. Ah, pues entonces la gráfica es esta, ¿verdad? U de menos n menos 2 es igual a 1 para 1, pero para n menor o igual que menos 2. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué significa que U de menos n menos 2 es un corrimiento de quién? De U de menos n, que ahí los grafiqué. U de menos n. ¿Cuántas muestras? Pues 2 muestras hacia la izquierda. Entonces, dependiendo del signo de n, el corrimiento es hacia la izquierda o hacia la derecha. También dependiendo del signo de este valor, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Y podemos comprobarlo. ¿Cuánto vale para n igual a 0? Pues vale U de menos 2. ¿Y cuánto vale U de menos 2 de la definición del escalón? 0. ¿Cuánto vale para n igual a menos 1? Para n igual a menos 1 quedaría menos por menos 1, 1. Menos 2, menos 1. ¿Cuánto vale U de menos 1? 0. ¿Cuánto vale para U cuando n vale menos 2? Menos por menos, más. Me queda más 2, menos 2, U de 0. U de 0, ¿cuánto vale? 1. ¿Cuánto vale para n igual a menos 3? Menos por menos 3, me queda más 3 menos 2, U de 1. ¿Cuánto vale U de 1? 1. Sí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿No? Excelente. Vamos bien.
corrimiento de U de menos N de 2 muestras a la izquierda. Graficar todo lo que está ahí. Tarea, ahí la tiene. Muy bien. Llevamos 2 señales. Impulso unitario, escalón unitario. Vamos a meternos con una señal importantísima para nuestro curso. Señal coseno discreta. La definición es x de n igual con a coseno. Vean la diferencia. W en lugar de omega, W por n en lugar de t, n, tiempo discreto, más una fase. Ya estoy usando W y n. ¿De acuerdo? Ahorita hago más énfasis. Vamos a aplicar nuestro concepto de cómo se genera una señal discreta a partir de una señal analógica. Si estamos hablando de la señal coseno, pues sabemos que la señal coseno analógica pues es la que tengo aquí, ¿verdad? Coseno omega t más teta. ¿De acuerdo? Esta señal coseno analógica. ¿Y cómo pasamos de señal coseno analógica x de t a x de n? Tomando valores de amplitud al tiempo t igual con nt, al tiempo t igual con nt. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ese tiempo lo sustituyo por n por t mayúscula. Ya pasé de tiempo continuo a tiempo discreto. Ya únicamente estoy evaluando la señal coseno a ciertos tiempos. ¿A qué tiempos? A n por t mayúscula. Reacomodo mi ecuación y llego a esto. Comparo con la definición de hacia el tiempo discreto. Y me doy cuenta que esta W que está aquí, por primera vez sale en estos 3 cursos. Hay una relación con la frecuencia analógica. W, frecuencia digital, y ahorita hago más énfasis sobre eso. W, frecuencia digital, es igual a la frecuencia analógica por T mayúscula. ¿Quién es T mayúscula? El periodo de muestreo. El periodo de muestreo. Esta es la relación entre la frecuencia digital y la frecuencia analógica a través del periodo de muestreo. Y esta ecuación nos va a explicar muchísimo. Vean, otra cosa que es bien importante, y eso quiero que lo entiendan de una vez. Esta omega es real, pertenece a los reales, ya lo hemos comentado. Este t, periodo de muestreo, es real. Déjenme regresar a esa parte porque yo creo que eso es importante para entenderlo. Aquí. Vean cómo estamos muestreando nuestra señal. X de n con esos valores. Por ejemplo, x de t evaluado al tiempo t igual con t mayúscula. Esta t mayúscula puede ser cualquier real a los 3.5 segundos, ¿verdad? Yo tendría que muestrear a los 7 segundos, pero lo que voy es de que esta t mayúscula es una variable real, el periodo de muestreo es una variable real. Lo que es entero es esto, 1, 2, ni, eso es lo que es entero. ¿De acuerdo? Ok, entonces, déjenme llegar otra vez a mi ecuación que estábamos trabajando, porque eso es importante. Si esta t es real y omega es real, esta W pertenece a los reales también, y eso va a ser un problema para el siguiente curso. Les comento por qué. Porque vean, con lo que acabo de hacer aquí,
Ya pasamos de una señal de tiempo continuo a una señal de tiempo discreto. Es decir, esta x de n ya podemos llevarla a una computadora y trabajar sobre x de n. Ya es una versión discreta, ¿de acuerdo? De la señal analógica. Sin embargo, tengo un problema, que si yo quiero trabajar en la frecuencia todavía tenemos una variable real. Entonces, el próximo curso, señal y sistemas 2, vamos a trabajar en cómo resolver este problema. Si yo quiero trabajar en la computadora cosas en la frecuencia, ¿cómo le hago? Entonces tenemos que discretizar esta variable W y generar frecuencias discretas. Por eso es importante entender que W de aquí se desprende que es una variable real. ¿De acuerdo? Eso es importante, variable real. Y la relación entre la frecuencia digital y la frecuencia analógica está a través del periodo de muestreo, que eso explica muchas cosas que en un ratito abordamos con cierto detalle. Muy bien, voy a hablar más de la señal coseno discreto. ¿Alguna pregunta de lo que hicimos aquí? ¿No? Ejemplo. Vean, aquí ya tengo una gráfica de una señal coseno discreta. Vean cómo se ve. Pues sí, esta señal coseno discreta, ¿no? Donde el periodo de la señal analógica sería de aquí hasta acá, ¿verdad? Ese sería el periodo, la T mayúscula, de la señal coseno analógica. Ok, ahorita van a ver qué va a pasar. Muy bien, la señal coseno discreta se caracteriza por 4 parámetros también. La amplitud, A, W, vean, frecuencia digital. Esa frecuencia digital ahora se mide en radianes por muestra. En radianes por muestra, ahorita comento más. Y también por una F minúscula, también es una frecuencia digital, pero esta se mide en ciclos por muestra. Y teta la fase, donde hay una relación entre W y F. W es igual con 2pi por F. ¿De acuerdo? Vamos a considerar esta señal coseno discreta. Vean, si esta F minúscula son ciclos por muestra, un ciclo cuando se repite la señal, pues si le cuento, de aquí hasta acá donde se repite, son 12 muestras, ¿no? Cuéntenle y van a ver que son 12 muestras de aquí. Significa que esta F minúscula hay un ciclo por cada 12 muestras. Esta F minúscula es un ciclo por cada 12 muestras. De tal forma que la W es igual con ¿quién? W es igual con 2pi por F. Es igual a pi sobre 6 radianes por muestra. Hay pi sobre 6 radianes por muestra. Hasta llegar a 2pi. ¿De acuerdo? Quiero que vean de este ejemplo que F es una división de dos enteros. Entero, entero. ¿Sí? ¿Vamos bien? Donde si se da esto, este 12 es el periodo de la señal coseno discreta. N, ahora le llamamos N mayúscula, no T mayúscula. N mayúscula es el periodo de la señal coseno discreta si tengo esto, donde F es división de enteros. Ahorita voy a abordar más esa parte, pero de este ejemplo podemos decir eso. Esta señal es periódica con periodo 12 muestras, es decir, este valor se repite cada 12 muestras. El periodo es 12 muestras. ¿Vamos bien? Ustedes me dicen. Vamos a entender lo siguiente, que es importantísimo.
periodicidad de la señal discreta coseno o de la secuencia coseno. ¿De acuerdo? Periodicidad. La pregunta es, dada una señal coseno discreta, representada por x de n, se cumple que existe una n mayúscula, que es entera porque el argumento tiene que ser entero, ¿verdad? No puedo poner aquí una variable real, no puede ser eso. Existe una n mayúscula, de tal forma que x de n es igual con x de n más n mayúscula. Si se cumple que sí exista esa n, entonces la señal es periódica. ¿Están de acuerdo? Ok, vamos a trabajar. Vamos a generar quién es x de n más n mayúscula. Donde está n le sumo n mayúscula. A coseno, frecuencia digital, por tiempo discreto, más n mayúscula más θ. ¿Sí se fijaron lo que hice? ¿No tienen duda? Ok. Reacomodo mi ecuación de esta forma. A coseno wn más θ más wn. ¿Por qué la escribí de esta forma? Porque A coseno wn más θ paréntesis es x de n. Es x de n. Llamen a wn más θ A y a wn mayúscula B. Apliquen la propiedad trigonométrica del coseno. Les va a quedar a veces coseno de A por coseno de B menos a veces seno de A por seno de B. Para que x de n más n mayúscula sea igual con x de n, se debe cumplir que este wn sea igual con 2pi por acá. Es el múltiplo de 2pi. Si alguien tiene duda, vea lo que hicimos con la señal coseno analógica, cómo aplicamos la propiedad trigonométrica y entiende este resultado. ¿De acuerdo? De tal forma que en esta ecuación k es un entero y esto implica que vean, ¿quién es w? 2pi por f por n mayúscula igual con un múltiplo de 2pi. Consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? Si de aquí despejamos f, los 2pi se eliminan, me queda k sobre n. Obviamente que si esto es múltiplo de 2pi, k es un entero, ¿no? Tiene que ser, ¿no? Entonces vean, consecuencia solamente, vean cómo lo estoy diciendo, solamente cuando f es la división de dos enteros, la señal coseno discreta es una señal periódica. ¿Qué significa? Que no siempre es señal periódica. Una señal coseno discreta no siempre es una señal periódica, solamente cuando la f es la división de dos enteros. ¿Se entendió? Que eso es diferente al caso de la señal coseno analógica. Para una señal coseno analógica, siempre el coseno es periódica, siempre. No en el caso de la señal coseno discreta. Se tiene que cumplir que f sea una división de enteros. Si no, no es periódica. Lo que acabo de decir lo tienen en la conclusión, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok. Si no hay preguntas, me sigo. Frecuencias, otra propiedad de la señal coseno discreta. Frecuencias indistinguibles. Vamos a entender que es una frecuencia indistinguible.
Pero primero déjenme recordar lo que establecimos con una señal coseno analógica. Ahí mencionábamos que si le cambiamos a la frecuencia, a omega, generábamos señales coseno analógicas diferentes, ¿verdad? Cada vez que cambiamos omega, generamos señales coseno diferentes. ¿Por qué? Porque cambiamos el periodo de la señal y se abre más o menos esa señal coseno. Son señales diferentes. ¿Recuerdan esa parte? Bueno, ahora voy a investigar qué pasa con la señal coseno discreta. Mi ecuación está aquí. Voy a considerar que estoy trabajando con una señal coseno de una frecuencia específica W0. W0. Y que esa W0 es mayor o igual que 0 o menor o igual que pi. Ahorita vamos a entender por qué este rango. Mayor o igual que 0, menor o igual que pi. Y es una constante, ¿no? W0 es un valor específico de frecuencia. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a generar otra señal. ¿Cómo? La siguiente forma. Generamos a x1 de n modificando la frecuencia W0, sumándole a esa frecuencia un valor de 2pi. W0 más 2pi. Vean, todo lo que hice fue modificar esta frecuencia sumándole un valor de 2pi. ¿De acuerdo? Muy bien, y vamos a ver qué pasa. Arreglamos nuestra ecuación, llegamos a esto. ¿Qué pasa si aplicamos otra vez la propiedad trigonométrica del coseno y llamamos a esta parte y b a esta parte? ¿Qué nos queda? ¿Sí me van siguiendo? Necesito que me vayan siguiendo, que no se me pierdan. He estado yendo despacito a propósito. ¿Alguna pregunta? Preguntas. No quiero correr, no se trata de eso. Quiero que entendamos todos. Preguntas. Si me siguen está muy fácil, créanme que está muy fácil. Tienen que seguirme con cuidado y no quedarse con dudas. No se queden con dudas. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. También también se vale que si piensan que voy muy lento me dicen y yo acelero. ¿De acuerdo? Ok. Si piensan que todo está muy claro, le metemos velocidad, no hay problema. Pero mi intención es de que no se quede alguien atrás. ¿Qué pasa si llegué a esta ecuación? ¿Quién me dice? A ver, si no hay dudas, ¿quién me dice qué pasa si x1 de n es igual con esto? Debemos aplicar la identidad trigonométrica, ¿no, profe? ¿Y qué es? A ver, explícame eso. Pues separamos a W0 por N más esa fase, la Z, y le podemos llamar A. Y a lo que resta, en las dos pieles le podemos llamar B. Entonces aplicamos la identidad de coseno de A más B, o bueno, de A más B. ¿Y qué pasa, Ruth? Pues se nos van a eliminar unos, se ¿Qué nos se van, elimina? mm, un seno y un coseno. ¿Cuál? ¿Cuál exactamente? ¿Por qué? Da 0.
la multiplicación de ese seno con, por ejemplo, el 2pi. Seno de 2pi n. ¿Cuánto vale, Rodolfo? Bueno, son dos. ¿A qué es igual el seno de un múltiplo de 2pi? 0, ¿no? A 0. ¿Y un coseno de un múltiplo de 2pi? Es un múltiplo porque está en es un entero, ¿no? Hay que entender eso. También me da 0. ¿Da 0? Entonces todo se va, Rodolfo. Ah, no es cierto, me da 1, perdón. Te da 1, Rodolfo. El Sí, coseno de 2pi. el coseno de 2pi. Sí. Si hacen eso en su cuaderno, pónganle ahí una notita, desarrollar esta parte para demostrar que esta x1 de n es igual con esta x de n. Esta x1 de n que se originó modificando la frecuencia, resulta ser que es igual a x de n. ¿Y cómo puede ser eso? Pues si modificamos la frecuencia. ¿Y qué pasa si esa frecuencia la multiplico o la modifico por un 2pi por k, donde k es un entero? Por ejemplo, si le sumo 4pi, 6pi, 8pi, etc. El resultado va a ser el mismo. x1 de n es igual con x de n. Llego a la misma señal x de n. Entonces, W0, esa W0 y W0 más 2pi son frecuencias que vamos a llamar indistinguibles, son las mismas. Son las mismas. Son las mismas. Y aquí lo generalicé. W0 y W0 más 2pi-R, donde R es un entero, también son frecuencias indistinguibles, ¿verdad? Lo que les decía, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, etc. Son frecuencias indistinguibles. Entonces aquí ya no pasa lo mismo que una señal coseno analógica. Aquí estamos modificando la frecuencia y no estamos generando señales diferentes. Sí modificamos la frecuencia de esa forma, donde W0 va antes del pi, ahorita entendemos más este rango. ¿Sí? Entonces hay frecuencias indistinguibles. Si a W0 que va en este rango le sumamos un múltiplo de 2pi, estas frecuencias son frecuencias indistinguibles. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Aquí voy a ir despacito, porque si entendemos desde aquí el material, esto lo vamos a llevar bien entendido hasta el diseño de filtros digitales. Digitales sobre todo. Ok. Vamos poco a poco. Ya establecí el concepto de frecuencias indistinguibles. Interpretación. Interpretación de las frecuencias indistinguibles. Al igual que en el tiempo continuo existe la transformada de Fourier de tiempo continuo, para señales discretas, x de n, existe la transformada de Fourier de tiempo discreto, que se define de esta forma. En lugar de x de j omega, se define como x de a la jw, ¿sí? Y es igual, en lugar de una integral, a esa sumatoria que va desde n igual a menos infinito a infinito, de x de n por esta exponencial compleja, que ahorita vamos a abordar un poco más, con signo negativo. Donde W, ya comentamos, que es la frecuencia digital que pertenece a los redes. Perfecto. Vamos a interpretar Fourier en el tiempo discreto, que va a ser la misma interpretación que para el tiempo continuo. Vamos a considerar que x de n es igual con delta d. De esta ecuación general aplicada a cualquier señal de tiempo discreto x de n, vamos a un caso particular,
donde x de n es igual con delta de n, un impulso unitario. X de a la JW queda de esta forma. ¿Y cuál es la solución de la sumatoria? Vamos a practicar. A ver, Amelia Pulido, ¿por qué esa sumatoria es igual a 1, Amelia? El resultado ahí está, ¿no? Esa sumatoria es igual a 1. ¿Por qué? Por la definición de la delta. Argumentos. Defiéndete esta, Amelia. Porque si nos dices la definición de la delta, pues ahí nos quedamos, Amelia. Da argumentos. Sí, Amelia, si puedes. Si no, vamos a practicar, vamos a buscarle. A ver, tú dices que esa sumatoria es igual a 1 por la definición de la delta de n. Vamos a recordar la definición de delta de n. ¿Cómo se define delta de n, Amelia? A ver, recuérdanos cómo se define la delta de n. Profesor, sería porque solo nos importa cuando n... Espérame. Cuando le pregunte a alguien, denme unos minutos para trabajar con esa persona y los demás van empezando su respuesta. Ahorita si Amelia no nos da la respuesta, voy a abrir la pregunta a los demás y le vamos a ayudar a Amelia a entender por qué, para que entendamos todos. Sí, entonces espérame un poquito. Vamos a darle tiempo a Amelia de que intente explicarnos por qué esta sumatoria es igual a 1. Sí, Amelia. Recuérdanos, con calma, Amelia, aquí no presionamos a nadie, ni se trata de, miren, Amelia no supo por qué. No, Amelia, aquí no se trata de eso, ¿eh? Tú tranquila y con calma. Vamos a recordar. Delta de n, Amelia, es igual a ¿con quién? Ve tus apuntes. Es igual con 1 para n igual a 0. Ajá. Y 0 en cualquiera de los otros casos. Exacto, Amelia. Ya avanzamos. Ahora ve, Amelia. Esta transformada de Fourier de tiempo discreto, la sumatoria va sobre n. Desde n igual con menos infinito a infinito. Que depende de quién es la señal x de n, la tengo que evaluar. En este caso, es un caso particular donde x de n es igual con delta de n. Tú lo acabas de decir. Delta de n es igual a 1 solamente para n igual a 0. 0 en otro caso. Entonces, como esa sumatoria va sobre n, Amelia, de todos esos valores, desde menos infinito a infinito, ¿cuál nos interesa, Amelia? Pues justo el de n igual a 0, ¿no? Nada más 1, n igual a 0. ¿Cuánto vale delta de 0? 1. 1. Entonces, ¿y cuánto vale la exponencial para n igual a 0? Me queda e a la menos jw 1. 0. Entonces la exponencial me queda. Esa es la razón, Amelia. ¿Ya ves cómo si podíamos? Gracias. Nada más hay que tranquilos, revisarles lo que vamos estudiando y de ahí sale, Amelia. No estamos inventando nada. De los conceptos que estamos estableciendo, de ahí sale. Esa sumatoria, cuando x de n igual a delta de n, es igual a 1,
porque el único valor que nos interesa de sumatoria es n igual a 0, porque en ese caso delta de 0 es igual a 1, la exponencial es igual a 1, y para n diferentes de 0 es 0. ¿Sí, Amelia? Ok, gracias, Amelia. Muy bien, nos seguimos. Vamos a entender lo de frecuencias indistinguibles, que es el segundo. Ya entendimos Fourier, que les comentaba que la transformada de Fourier de tiempo discreto es parecida a la de tiempo continuo, nada más que obviamente estamos trabajando en el dominio del tiempo discreto. ¿A qué voy? A que si tenemos una delta de n, esta transformada de Fourier nos dice, otra vez esa señal que se ve muy inocente, nada más 1 para n igual a 0 y 0 para todos los demás. Pero si te vas a la frecuencia y graficas x de a la jw, te vas a dar cuenta que esa señal contiene todas las frecuencias digitales. Contiene todas las frecuencias digitales. Esa es la interpretación. Es decir, también la transformada de Fourier de tiempo discreto nos da información de las frecuencias digitales por las cuales está constituida una señal de tiempo discreto. Mismo concepto. Ok. Si hay preguntas, me dicen. Vamos a seguir trabajando sobre frecuencias indistinguibles. Vean. Vamos a pensar que estamos trabajando con una señal coseno de frecuencia W0. Si aplico Fourier aquí, voy a demostrar que al igual que, o en forma similar que la señal coseno analógica, ¿se acuerdan que le sacamos Fourier y nos dimos cuenta que estaba representada por un impulso? ¿Se acuerdan? A la frecuencia W0, ¿sí? Estoy recurriendo a esa información que ya conocemos. En el tiempo continuo, ahora soy en el tiempo discreto, por lo tanto frecuencia digital. Estoy pensando aquí que estoy trabajando con una señal coseno de frecuencia W0, es decir, este impulso que está aquí corresponde a la transformada de Fourier de tiempo discreto cuando x de n es igual a una señal coseno de frecuencia W0. Me regreso. Estoy pensando en esa fórmula. Que si obtenemos transformada de Fourier de tiempo discreto, únicamente me dice, tienes una delta W menos W0, es decir, un impulso en W0. Es lo que estoy pensando. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien? La laparoscopía de Nina será mañana temprano. Excelente. Y ahora lo que estoy haciendo es de esa señal coseno, le estoy modificando su frecuencia. W0 más 2pi, donde esa W0 va en el rango de 0 menor o igual que pi, como lo decimos hace rato, ahorita entendemos por qué. Y entonces, al modificar esta W0 de esta forma, es decir, sumándole 2pi o 4pi o 6pi, nos damos cuenta que llegamos a la misma señal, es decir, este impulso también está asociado con ¿quién? Con una señal coseno de frecuencia W0, ¿verdad? Son señales iguales, ¿no? Esa fue la demostración que acabamos de hacer, x1 de n es igual con x de n. ¿Me van siguiendo? Si no, me regreso, no pasa nada, pero lo importante es de que entendamos. Aquí, lo que estoy haciendo es modificar a x de n, cambiando la frecuencia, esa frecuencia. ¿Cómo? Sumándole 2pi. Y llegamos a demostrar que x1 de n es igual con x de n, es decir, esa señal con frecuencia digital modificada es igual a esta otra señal con frecuencia W0. Eso es lo que estamos demostrando aquí. Y lo que estoy diciendo es de que esta señal coseno de frecuencia W0 tiene como transformada de Fourier esta representación.
esta de aquí, una W0. Entonces la señal coseno con frecuencia W0 más 2pi va a tener esa representación, donde Fourier me dice, tienes una señal con frecuencia W0 y tienes otra señal con frecuencia W0 más 2pi. Sí, pero ya demostré que esas dos señales son las mismas, ¿verdad? X1 de n es igual con X de n. ¿Sí vamos bien? Ahora, vean lo que voy a hacer. Voy a mover la frecuencia de la señal coseno a la izquierda, hasta irla bajando, 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 hasta llevármela al origen. Es decir, W0 igual con 0. Que se trataría de una señal que no oscila. Yo le llamo la frecuencia de más baja oscilación, pero no, en realidad no oscila. Déjenme regresar. W0 la estoy llevando a 0. Se trata de una señal coseno de 0, 1. Es igual con es una constante, no oscila. ¿Sí? Entonces yo estoy llevando la frecuencia W0 a 0. Ok, vean, con cuidadito aquí. Entonces, bueno, nos vamos. Esta W0 a 0. Si esta W0 tiende a 0, este punto tiende a 2pi, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces resulta ser que el punto de no frecuencia, igual a 0, corresponde a 2pi. Si este punto es el punto de más baja frecuencia, también 2pi, de esta gráfica interpretada únicamente de 0 a 2pi, ¿cuál será el punto de más alta frecuencia? Pues pi, la mitad. Pi, la mitad. Por eso esa W0 que estaba aquí va entre 0 y pi, porque ese pi es el punto de más alta frecuencia. Vean, en el caso de la frecuencia analógica, el punto de más alta frecuencia es infinito o menos infinito, ¿se acuerdan? Aquí no, en la frecuencia digital, lo que estoy diciendo es de que este punto es el punto de más alta frecuencia. ¿Por qué? Porque 0 y 2pi son frecuencias indistinguibles. Y 0 y 2pi son frecuencias de no oscilación. Son los puntos de más baja frecuencia, no oscila la señal. Entonces, la mitad debe ser el punto de más alta oscilación. Y ya cambió mi concepto. En la parte analógica voy de menos infinito a infinito, en la parte digital teóricamente voy de menos pi a pi. Eso es lo que me está diciendo este impulso en cero. Que al ir corriendo W0 a 0, este de aquí se corre a 2pi. W igual a 0, punto de más baja frecuencia, no oscilación. No oscilación, no oscilación. Este punto debe ser el punto de más alta frecuencia. W igual a pi, punto de más alta frecuencia. Ok. Hemos visto dos frecuencias. Y ahorita le doy nombre a esas frecuencias. De 0 a pi y frecuencias más allá de 2pi. Las frecuencias más allá de 2pi se llaman frecuencias indistinguibles. Y esas les doy un nombre. Hay otro tipo de frecuencias. Vamos a analizar las frecuencias que están entre pi y 2pi. Vamos a analizarlas. Frecuencias alias. Tengo la señal coseno original. A coseno W0n más teta. Ahora lo que voy a hacer es a esta señal voy a modificarla de esta forma. 2pi
menos W0. Es decir, si tengo aquí una frecuencia W0, ahora voy a hacer el cambio de 2pi menos W0. Le voy a situar aquí. Y voy a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Voy a generar otra señal con frecuencia 2pi menos W0. Vamos a ver qué pasa. Si hacemos el desarrollo, va a quedar de esta forma. No le hagan ahorita caso a la fase. Bórrenla de su mente la fase. ¿A qué es igual a coseno de menos W0n más teta? Perdón, aquí, en esta cuestión. ¿A qué es igual a coseno de W0n más teta más 2pi n? Pues es igual a coseno W0n más teta. ¿Sí? Pero esto es igual, dado que la señal coseno es una función par, dado que la función coseno es una función par, ¿qué significa esto? Que el coseno de n es igual con menos el coseno de n. ¿Sí? Es una función par. Entonces lo puedo escribir como x1 de n es igual con a coseno, le cambio el signo, W0n menos teta. Insisto, no le hagan caso a la fase. Esa fase. ¿Qué significa? Que aun y cuando modifique la frecuencia de esta forma, 2pi menos W0, aquí 2pi menos W0, la modifiqué de esta forma, llegué otra vez a la misma señal, x1 de n es igual con x de n. Llegué a la misma señal en cuanto a frecuencia. En cuanto a frecuencia es la misma señal, ¿verdad? Pues estoy diciendo, no hagan caso a la fase. Pero en cuanto a frecuencia, esta señal x1 de n tiene frecuencia W0 y esta frecuencia, perdón, esta señal x de n tiene frecuencia W0. Son la misma señal. Y entonces, vean, si esta señal correspondiente a frecuencia 2pi menos W0 es lo mismo que W0, ahora sí puedo dar más interpretación. ¿Qué pasa si W0 se va a 0? Ah, pues esta frecuencia se va a 2pi, ¿verdad? Si W0 tiende a 0, 2pi menos W0 tiende a 2pi. Si punto de más baja frecuencia corresponde a 2pi. Si este W0 se va a pi, este de 2pi menos W0 se va a pi, punto de más alta frecuencia, por eso pi es el punto de más alta frecuencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando hablemos de señales y de sistemas discretos en el dominio de la frecuencia, para poderlos analizar, tenemos que analizar el rango entre 0 y pi. Ahí están las frecuencias que se llaman frecuencias únicas. Las frecuencias que están entre 0 y pi se llaman las frecuencias únicas y es lo que nos dice de cuántas frecuencias está constituida nuestra señal o cómo se comporta nuestro sistema, qué tipo de filtro es, para poder decir, es un filtro, pasa abajo, pasa altos. Únicamente tenemos que ver el rango entre 0 y pi, porque pi es el punto de más alta frecuencia. Las frecuencias altas existen debido a Fourier, son necesarias para establecer Fourier. ¿De acuerdo? Y entonces en los libros, o presentar, mejor dicho, presentar la información entre 0 y 2pi, pero conociendo que para poder decir el comportamiento de la señal o del sistema hay que hacerlo entre 0 y pi nada más. O también se acostumbra presentarlo de menos pi a pi, tengo la misma información, porque esta representación es una señal periódica con periodo 2pi. Lo que tengo de 0 a 2pi, lo tengo igualito de 2pi a 4pi, de 4pi a 6pi, etc.
Es por eso, nada más se usa entre 0 y 2pi, teniendo cuidado que pi es el punto de más alta frecuencia. O sea, entonces, las frecuencias digitales hay tres tipos de frecuencias. Frecuencias únicas, que es lo que define cuando se enseñan los sistemas. Frecuencias sales que tienen que existir por Fourier y frecuencias indistinguibles. Aquí están los rangos. ¿Alguna pregunta? Todo esto vamos a tener que aterrizarlo en ciertos sistemas 2. Pero a mí me sirve en este momento para mi curso, para nuestro curso, para decir cosas. Esto es nada más cosas. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí quedó claro? Quiero que piensen de la siguiente forma. Cuando estamos hablando de una señal analógica, que puede ser señal de corazón, de lo que ustedes quieran, teóricamente su rango de frecuencias va de menos infinito a infinito. Cuando la muestreamos a esa señal analógica y pasamos al dominio de la frecuencia digital, ahora va únicamente de menos pi a pi. Entonces la pregunta que vamos a responder el próximo curso es, bueno, ¿y cómo le hacemos para meter toda la información que está de menos pi, perdón, de menos infinito a infinito? Ahora, ¿cómo le hacemos para meterla únicamente de menos pi a pi? Es lo que estoy diciendo, ¿no? En el caso de la frecuencia analógica tengo de menos infinito a infinito. Y ahora únicamente en la frecuencia digital tengo de menos pi a pi. La pregunta es, ¿cómo le hacemos? La respuesta está en la relación que les puse hace ratito. La respuesta está aquí y es material del próximo curso. En esta relación que está aquí, eso nos va a explicar lo que estoy diciendo. ¿Cómo metemos todo lo que está de menos infinito a infinito en omega a menos pi a pi? Aquí está la explicación, que habrá que entenderla en el próximo curso. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió lo que he comentado? ¿Sí? ¿Seguros? Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Rango de la frecuencia digital. Sí, pues ya vimos, ya establecimos que W va entre menos pi a pi. Ya entendimos por qué, ¿verdad? Pi es el punto de más alta frecuencia. Y teóricamente también menos pi. Así como tenemos una frecuencia analógica menos infinito a infinito, ¿verdad? Bien, vamos a entender un poquito nada más esto. La frecuencia digital va en estos rangos. Es decir, W es igual con omega por T, que ya establecimos esta relación. Ese es W y va de menos pi a pi. Donde omega, ¿quién es? Es 2pi por la frecuencia analógica. Esta A significa analógica, es decir, está asociada con omega. Omega es igual con 2pi por FA. 1 sobre Fs es el inverso de T. La frecuencia, Fs es la frecuencia de muestreo. ¿Sí siguieron esta fórmula? Nada más estoy diciendo, ¿quién es omega? Ah, en general es 2pi por FA, donde FA está en Hertz, es la frecuencia analógica en Hertz. 2pi por FA es omega. T es el inverso de la frecuencia de muestreo. Esta T mayúscula. Ok.
Vean, si trabajamos esta ecuación, pi y el pi de aquí se eliminan. Entonces, me queda FA entre FS es menor o igual que un medio. Resulta ser que FS es mayor o igual que 2 veces FA. Ah, pues esa relación es el teorema de muestreo. Les comento hace rato que es material del siguiente trimestre. Sí, pero déjenme darles una idea de qué es. FA de aquí es la frecuencia analógica. Imagínense una señal de corazón. Una señal de corazón de sujeto sano se ha demostrado que tiene una frecuencia analógica FA máxima de 200 Hz. 200 Hz. Lo que nos está diciendo esta ecuación, y eso sí habrá que entenderlo el próximo curso, es de que si usamos una frecuencia de muestreo mayor o por lo menos igual a 2 veces la frecuencia analógica máxima, en el caso del corazón que tiene muchas frecuencias, si el corazón tiene una frecuencia analógica máxima de 200 Hz, si por lo menos usamos una frecuencia de muestreo de 200 Hz, la representación discreta de la señal de corazón es una representación fiel, es una representación correcta, no tiene pérdida de información. Eso es lo que es el teorema de muestreo. Entonces, si uno selecciona de esa forma la frecuencia de muestreo conociendo la frecuencia analógica máxima, puede asegurar uno que no va a perder información de la frecuencia analógica. Vean qué bonito. Y eso lo vamos a entender bien en el siguiente curso. Necesito más información, pero por lo pronto ya saben que si van al laboratorio de biomédica y están registrando una señal de corazón, dicen, ahora la quiero muestrear, pero ¿cada cuánto muestreamos? Ah, pues yo recuerdo que la frecuencia del corazón máxima es de 200 Hz. Ah, el teorema de muestreo me dice que por lo menos debo ocupar una frecuencia de muestreo de 2 veces la frecuencia analógica máxima del corazón. Entonces, por lo menos 400 Hz. ¿Pueden ocupar 800? Sí. ¿Qué va a pasar si ocupan más? Vean, si aquí en lugar de menor o igual le pongo igual, me está diciendo que la frecuencia de muestreo es igual con 2 veces la frecuencia analógica. Es decir, si yo ocupo una frecuencia de muestreo exactamente igual a 2 veces la frecuencia analógica máxima, esta frecuencia analógica máxima se va a muestrear o va a corresponder a pi. Si yo ocupo una frecuencia de muestreo mayor que 2 veces, esa frecuencia analógica máxima va a estar ubicada antes de pi. Esa es la razón de por qué puedo meter de menos infinito a infinito en menos pi a pi. Insisto, más el próximo trimestre entendemos bien con gráficas y con demostraciones lo que estoy diciendo aquí en 4 renglones. Pero este es el teorema de muestreo. Vean cómo todo se va enlazando, todo tiene explicación. Todo tiene explicación. ¿Sí? Ok. Voy a dejar aquí ese comentario. Eso nada más es para, uno, establecer el rango de la frecuencia digital que es este. Y para darles idea que a partir de esa relación W igual con omega t, se puede llegar al teorema de muestreo. Y que el teorema de muestreo ya les comenté qué es. ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Duda? ¿Pregunta? Vamos agarrando camino a esto que queremos.
¿Sí? Ok. Cuarta señal que nos interesa en nuestro curso. Señal exponencial compleja. Obviamente que discreta, ¿verdad? Estamos con señales discretas o secuencias. ¿Cómo se define? X de n es igual con A veces C a la JW. Usando el teorema de Euler, o ecuación de Euler, la puedo escribir de esta forma. ¿Sí? Ok. La pregunta es, ¿esta exponencial compleja discreta también es periódica? La pregunta es, x de n es igual con x de n más una n mayúscula, es decir, hay una n mayúscula donde se repite esta señal. Pues le trabajamos. Lo puedo hacer a partir de esta ecuación o a partir directamente de la definición de la exponencial. ¿Quién es x de n más n mayúscula? Donde está el tiempo discreto, le sumamos n mayúscula. Aquí está. Esta exponencial la escribimos como el producto de dos exponenciales, donde vean, A por E a la JWN, ¿quién es? X de n, ¿no? Y si la pregunta es, X de n es igual con X de n más n mayúscula, quiere decir que para que se cumpla esta exponencial, o sea, la condición es de que sea exponencial, sea igual a 1, ¿no? ¿Y cuánto es igual a 1? Cuando WN mayúscula es igual con un múltiplo de 2pi, porque si ocupamos Euler aquí, como lo dice aquí, me va a quedar coseno de WN más J veces seno de WN. Escriban eso. Esto es igual con A, E a la JWN, se abre paréntesis, coseno WN mayúscula más J veces seno de WN mayúscula, ¿verdad? ¿Sí? La pregunta es lo que está entre paréntesis, ¿cuándo es igual a 1? Para que x de n mayúscula sea igual con x de n, ¿no? Y si se fijan, pues es cuando wn es un múltiplo de 2pi. ¿Sí lo ven? De lo que acaban de anotar. Me espero un poquito, si hay dudas me dicen. Me estoy yendo despacio para que lo vean, lo piensen. No quede ninguna duda. Ok. ¿Cuál es la conclusión? Que sí, x de n es igual con x de n más n. Pero no siempre. Que al igual que con la señal coseno o seno o senoidal, la condición es de que la f, ¿quién es la f? De aquí sale, w es igual con 2pi por f, acuérdense. La f también tiene que ser una división de enteros. Pues sí, porque es en función de coseno. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Vamos a parar aquí otra vez. Tienen mucha tarea. Mucha tarea. Repasar toda la clase y entender todos los conceptos teóricos. Esa es su tarea. Entonces, con calmita, repasen todo lo que llevamos. ¿Alguna pregunta? Preguntas. ¿No? ¿Puede poner un poquito más su última diapositiva? Sí, claro. En donde usamos la propiedad de Euler. ¿Cuál? Donde usamos la propiedad de Euler. Ahí, eso está bien. Esta es aquí, ¿no? Sí. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. ¿Ya puedo quitar la pantalla?
Sí, gracias. Ok. Muy bien, si no hay preguntas, nos vemos el próximo miércoles. No se me queden atrás. Hoy me alenté, sí, a propósito. Pero es para que precisamente ustedes tengan el tiempo necesario para poder procesar la información y que no queden dudas. O si quedan dudas, se vayan a su casa a estudiar. Y la próxima clase, ¿qué voy a hacer? Un repaso otra vez. A lo mejor ya más rápido, pero va a ser un repaso. Y ahí tienen la oportunidad de comentar cosas, de decir yo tengo duda en esto, le di vueltas y vueltas y hasta aquí llegué. Pero entonces no se me queden atrás, por favor. Ok, nos vemos el próximo miércoles. El miércoles, profe, Gracias, gracias. nos vemos. Luego, profesor, Y gracias. hasta Nos luego. vemos, profesor. Gracias. Gracias.